Hola, 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 hola. Hola, soy yo, soy el profesor, o mejor dicho, el profesor con la Z, punto ingeniero. Os preguntaréis qué increíble producción os traigo hoy. Pues os traigo potencia alterna o power o potencia compleja, ¿vale? Os diré que este ejercicio es un ejercicio continuación de uno que hice ya, donde lo que está en rojo es el enunciado, con una resistencia, una bobina y un condensador en serie, y una fuente de tensión ideal también en serie, ¿vale? Este vídeo, bueno, os engancharé en la parte de arriba, ahí donde estoy señalando, el vídeo anterior, donde calculé la impedancia compleja RLC, la tensión compleja, calculé también la tensión compleja de la impedancia total RLC, ¿vale? Todo eso lo calculé y os recomiendo muchísimo que os veáis ese vídeo, porque si no, no vais a entender lo que os voy a explicar aquí, ¿vale? Aquí voy a explicar potencia compleja, ¿vale? Os voy a enseñar a calcular la parte real y la parte imaginaria. Como digo, altamente recomendable verse ese vídeo, ¿vale? Muy bien. Veamos, ¿qué tenemos? Pues sabemos que la potencia P, ¿vale? En compleja es lo que se llama potencia activa. Es preciosa. Bueno, os diré que es la parte de la energía que se transmite realmente en el circuito. Es decir, es lo que mide el batímetro. Si ponemos un batímetro ahí, eso es lo que nos va a medir, es lo que realmente se transmite energía, ¿vale? Se calcula como U por I por el coseno de phi, ¿vale? U es el módulo de la tensión, en este caso valor eficaz es 110 voltios. La intensidad pues será el módulo de la intensidad, ¿vale? Si tenemos un número complejo, calcular su módulo está tirado. Eso me imagino que os insulto si os enseño a hacerlo. Pero bueno, simplemente la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Así de sencillo, como lo estoy diciendo. 7,857 cuadrado más 0,05 cuadrado. Nota, deciros que, fijaos que 0,05 al cuadrado va a ser un número tan pequeño que lo podríamos despreciar. Por lo tanto, podríamos decir que la intensidad, su módulo es 7,857, ¿vale? Sin andarnos con muchos rodeos. Pero bueno, vamos a hacer el calculito con la calculadora. Es mi mejor amiga, ¿vale? El ángulo phi, deciros que es el ángulo de la impedancia compleja. Entonces, tengo ahí la impedancia, 14 menos J 0,08, pues simplemente me calculo por trigonometría el ángulo phi, lo hago con la calculadora. Es el arco tangente de 0,08 entre 14. Es, bueno, trigonometría básica. O lo hacéis con la calculadora. Os sale el angulito menos 0,327 grados. Claro, es un ángulo enano, porque es una parte real de 14, grande, comparada con la parte imaginaria, que es menos 0,08. Entonces, el ángulo es negativo. Imaginaos un eje de coordenadas, lo pintáis, ¿vale? Bueno, la potencia me sale este numerito aquí, 864,27. Me imagino que lo que todos estabais sospechando, este número, pues es la potencia activa que consume este circuito. Bueno, es lo que consume la resistencia. Entonces, pues nada, deciros que la potencia reactiva se pinta con una Q mayúscula. Q es igual a la tensión módulo por la intensidad módulo por el seno del ángulo que forman, ¿vale? Bueno, en este caso os diré que no tiene ningún significado físico la potencia reactiva. Igual que os he dicho que la activa es lo que realmente se transmite energía, la reactiva no tiene ningún significado físico. Es la que nos jode el circuito. Cuanta más potencia reactiva tengamos, menos eficaz va a ser nuestro circuito, ¿vale? Es culpa de la bobina y el condensador, que son elementos inductivos y capacitivos, ¿vale? Respectivamente.
nos generan una potencia reactiva, ¿vale? Que no nos interesa para nada. Pero bueno, si en nuestro circuito tenemos una bobina y un condensador, o una de las dos, pues no podemos evitar que nos lo genere. Nos lo va a generar. Bueno, haciéndonos el calculito, la tensión es la misma que antes, la intensidad la misma que antes, y el seno de alfa, pues el seno de menos 0,327 me queda a menos 4,93 vatios, ¿vale? Potencia reactiva, si os fijáis, es muy pequeña comparada con la potencia activa, ¿vale? Entonces la potencia compleja es la potencia activa, que es la parte real, le sumamos la potencia reactiva, en este caso menos J 4,93. Claro, hay que ponerle la J porque es potencia imaginaria, va en el eje imaginario, en el eje de la Y, si lo preferís, ¿vale? En el plano bidimensional, si preferís que hable con términos un poquito más frikis, ¿vale? Bueno, lo encuadro aquí para que lo veáis bien, que no tenga... Entonces, bueno, vamos a continuar con el ejercicio, a ver si os pinto esto gráficamente o qué os hago ahora mismo. Sí, os voy a pintar aquí un eje de coordenadas para explicaros, no es por otra cosa, es para que veáis lo que es el triángulo de potencias, ¿vale? Ahí tenéis el eje con el origen. El triángulo de potencias simplemente va a ser, pues, la parte real, la potencia activa, y una parte imaginaria, la potencia reactiva. La activa es 864 desde el origen y la reactiva es menos 5. Bueno, he redondeado, era menos 4, no sé cuánto, pues he redondeado a menos 5. Vale, pues entonces os pintáis la potencia compleja, que es el módulo, es decir, es el vector origen a punto final, ¿vale? Es 864 menos J, 5 vatios, ¿vale? Se mide en vatios. Deciros que me he colado porque donde he puesto potencia P en vatios está correcto, pero donde he puesto potencia Q no se mide en vatios, se mide en voltiamperios reactivos, que es VAR, o sea, donde he puesto W, yo no lo voy a tachar porque no me apetece, pero bueno, no me gusta hacer borrones, llamadme exigente, llamadme como sea, pero donde pone vatios en la potencia reactiva, en la Q, ponéis VAR, voltiamperios reactivos. Y luego la potencia compleja S tampoco se mide en vatios, se mide en voltiamperios, VA, ¿vale? V mayúscula, A mayúscula, voltiamperios. Bueno, entonces continuamos. La potencia es U por I por coseno de alfa, la potencia activa, ya os lo expliqué. El coseno de alfa es lo que se llama factor de potencia, ¿vale? Os voy a explicar qué es el factor de potencia, es muy importante entenderlo. Bueno, sabemos que calculamos por el procedimiento que sea, lo hemos sacado antes de la impedancia, podemos calcular el ángulo y a partir de ese ángulo podemos calcular el coseno de alfa, que nos va a medir el factor de potencia, como bien os he dicho. ¿Para qué sirve esto? Imaginad que yo tengo una empresa, tengo que enchufar algo eléctrico. Por ese circuito eléctrico en mi empresa va a circular una intensidad. Entonces, según esa fórmula, la potencia realmente consumida, la transformada en energía, que es la potencia activa, si yo tengo un coseno de phi, un factor de potencia muy pequeño, la intensidad que me va a circular va a ser muy grande. Sin embargo, si tengo un coseno de alfa grande, lo más grande que puede ser es 1, ya sabemos que el coseno, su máximo valor es 1, entonces la intensidad que circulará será más pequeña. ¿Qué pasa si circula mucha intensidad? Pues que la corriente se paga, vamos a pagar más. Por eso nos interesa siempre conseguir factores de potencia cuanto más grandes, mejores. El factor de potencia ideal sería que el coseno del ángulo valiese 1, ¿vale? Eso sería un factor de potencia ideal. ¿Con qué ángulo podríamos conseguir esto? Pues con un ángulo de 0 grados. Es decir, si no tuviésemos bobina o si no tuviésemos condensador, ¿vale? En este caso, el ángulo es menos 0,327 grados. Entonces, el coseno de phi es 1. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el coseno de 0 es 1, ¿verdad? Entonces el de menos 0,37 se puede redondear y es también 1, ¿vale? Si pintamos el círculo trigonométrico, sabemos que el coseno en el eje real, es decir, el coseno de 0 o el coseno de pi, es 1. Por eso el coseno de menos 0,32 pues también es 1 aproximadamente. Hacedlo con la calculadora
y veréis que os queda 1, ¿vale? Lo veréis y gratamente os daréis cuenta de que lo que estoy diciendo es una verdad como la vida misma, ¿vale? Coseno de un ángulo muy pequeño es 1. Coseno de un ángulo muy grande es 0. Coseno de pi medios es 0. Entonces, a mí me interesa siempre conseguir el menor ángulo posible para que mi factor de potencia sea lo máximo. Si mi factor de potencia fuese 1, sería la hostia, ¿vale? Si os fijáis, en la impedancia que calculé en el primer ejercicio, en el apartado 1, en el vídeo que os voy a colgar, la parte imaginaria, menos 0,08, es tan pequeña comparada con 14 que yo lo podría tachar, lo podría considerar que es nula y considerar la impedancia como 14 ohmios. Pero no lo voy a hacer, de hecho no lo he hecho, simplemente pues aunque me salgan muchos decimales y numeritos pequeños para que veáis el ángulo. Si no el ángulo me saldría directamente 0 grados, pero para que tenga un poquito de ángulo, para hacerlo un poquito más complicado y veáis cómo funciona. Finalmente, para despedirme, que sé que no queréis que se acabe ya, pero se tiene que acabar este vídeo, voy a pintar un resumencito de todo lo que hemos calculado en los dos ejercicios. Voy a hacer un diagrama fasorial que se llama, donde voy a pintar pues todo lo que hemos calculado, la tensión, la intensidad. En primer lugar, me voy a pintar, bueno, el eje de coordenadas, tal Pascual, me voy a pintar la intensidad, ¿vale? Bueno, era 14, ¿no? Era 14, perdón, era 7,857 en el eje real y 0,05 positivo en el eje imaginario. Me voy a pintar la tensión, era 110 voltios en el eje real, no tiene parte imaginaria, ¿vale? Pues así está, tal cual, con una pincelada, un toque maestro y queda bastante bien pintado, ¿vale? Bueno, ahora a continuación vamos a pintar ahora la impedancia, ¿vale? La impedancia que hemos calculado, consecuencia de la bobina, el condensador y la resistencia, ¿vale? Tenéis que saber que la resistencia crea una impedancia en el eje real, ¿vale? Estricta. Lo que me la desvía del eje real es tanto la bobina como el condensador. La bobina tiene parte imaginaria positiva y el condensador negativo, ¿vale? ¿Por qué me queda negativa la impedancia total? Si os fijáis, me queda 14 de parte real debido a la resistencia, menos 0,08 debido al condensador. Eso es porque en ese sentido el condensador tiene más efecto que la bobina, es decir, por eso la potencia reactiva, la Q del condensador, es negativa, es menos 4. ¿Por qué? Porque el condensador la caga, por así decirlo. No es que la cague, es que es más fuerte. Si yo tiro hacia atrás y tú tiras hacia atrás con el tuyo, el que tire más fuerte pues se lleva al otro. Pues esto es lo mismo, el condensador ha tirado más. Y finalmente pues la potencia compleja, la que hemos calculado, 864 menos J5, ¿vale? Y deciros también respecto a la corrección del factor de potencia con un condensador, en nuestro caso no se puede corregir porque ya nos ha salido coseno de phi 1, es máximo. Pero si tenemos un circuito como este, el que hemos calculado, fijaos, he puesto la impedancia Z, he puesto ya una impedancia equivalente de la resistencia al condensador y la bobina, podríamos conectar en paralelo con esa impedancia un condensador, ¿vale? Ojo, en paralelo, y se puede calcular cuál es la capacidad de ese condensador que tenemos que conectar para cambiar ese factor de potencia al factor de potencia que queramos nosotros. ¿Cómo es esta fórmula? Pues es la potencia activa multiplicado por la tangente del ángulo inicial, es decir, la tangente del ángulo que tiene sin añadirle ese condensador, menos la tangente del ángulo al añadirle ese condensador, ¿vale? Me explico. Explication. Pues, por ejemplo, si... A ver, un ejemplillo tonto que se me pueda ocurrir ahora. Por ejemplo, si el factor de potencia que tenemos inicial es 0,5, entonces el ángulo de la impedancia es 60 grados. Como 0,5 pues no es un factor muy bueno, hemos dicho que cuanto más cerca de 1 esté, pues mejor. Entonces lo queremos aumentar, por ejemplo, a 0,8. Me pregunto, ¿qué condensador tengo que añadirle? Bueno, pues si lo aumentamos a 0,8, el ángulo que necesitamos es de 37 grados, el que os acabo de poner aquí, ¿vale? Entonces eso lo dividimos entre la frecuencia angular
por la tensión efectiva al cuadrado y me sale la capacidad del condensador que le tengo que poner ahí en paralelo para reducir eso que os estoy diciendo. Hijo de puta, ahora sí, ¿no? Vale, venga, muchos saludos, putitas y putitos de mamá, y no, de verdad que me gusta mucho dar las clases, pero estar ayudándoos. Chao, hasta luego.